Hoy tomamos lectura de la palabra del Señor en la primera carta que escribió el apóstol Juan en el capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a leer también en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta preciosa promesa nos dice nuestro Señor Jesucristo. Que su palabra produzca y fortalezca nuestra fe, así como nuestra forma de vivir y entender lo que es la vida cristiana. Todos sabemos, y seguramente lo hemos visto en algún documental en la televisión, que cuando se acerca el periodo de reproducción, los salmones emprenden el viaje de vuelta del mar al río, nadando contra corriente, hasta llegar al lugar donde nacieron. Y si te has preguntado alguna vez, ¿por qué cuesta tanto ser cristiano fiel en este mundo? La respuesta rápida y sencilla es que, como el salmón, los cristianos vamos contracorriente en este mundo. La semana pasada hablábamos de la medida de fe que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Dice la Escritura, conforme Él ha repartido a cada uno. El fundamento de nuestra fe veíamos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y que nuestra responsabilidad es ejercitarla y desarrollar esa fe con el fin de llegar a tener una fe fuerte y grande. En el texto que acabamos de leer ahora de Juan, nos enseña que nuestra fe en el Hijo de Dios nos hace vencedores en medio de un mundo cuyos principios y valores son contrarios a los de Dios. Por eso, ser discípulo fiel de Jesús nos lleva a vivir un estilo de vida marcado por la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios. Y contrariamente a lo que se piensa, el vivir así nos hace fuertes y victoriosos a pesar de la presión que día a día recibimos y que aumenta y a la vez nos rodea. Podemos sentirnos como creyentes en medio de este mundo, como David frente a Goliat. Quizás todas las apuestas estaban puestas en Goliat, pero el vencedor fue David. Asimismo, quizás todas las apuestas estén puestas en este mundo, pero el vencedor serás tú si estás en Cristo Jesús. Pero este triunfo del cual nos habla Cristo y también el apóstol Juan, no es de cualquiera que tiene fe. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo fe. No, esta victoria, esta conquista, este premio, tiene nombre y apellidos. Y lo vamos a ver haciendo un análisis de estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que salta a la vista y nos dice el apóstol Juan son los nacidos de Dios. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios. Y en el versículo 1 leemos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Luego la pregunta del millón que debemos hacernos es, ¿quiénes son los nacidos de Dios? Las Escrituras dejan claro que por nacimiento natural
todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Él. Pero solo por nacimiento espiritual es que se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como el mismo apóstol Juan nos declara en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 3 del mismo Evangelio hay una conversación de Jesús con Nicodemo. Este era un principal allá en Jerusalén. Y nos dice que Jesús, hablando con él, le dijo: es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, la respuesta la misma Escritura nos la da. Y es que la paga del pecado es la muerte. El pecado en nuestra vida ha dado como fruto la muerte espiritual. Estamos separados de Dios. Somos enemigos de Dios. Y aunque creamos en Dios, no podemos tener con Él una relación directa porque el pecado nos ha alejado de Dios. Podríamos decir, estamos muertos espiritualmente. Por eso necesitamos volver a nacer espiritualmente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, se lo deja también muy claro. Les dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, le dice. Por tanto, podemos resumir que los nacidos de Dios son aquellos que han experimentado el milagro del nuevo nacimiento en su vida. Este milagro es producido por el Espíritu Santo. En el momento que creemos y que depositamos nuestra fe en Cristo como el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Ahí Dios interviene y de una manera milagrosa algo ocurre dentro de nosotros, que es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Los nacidos de Dios, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, nos habla de la fe del Hijo de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que vence al mundo es aquel que tiene la fe, la certeza, la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. La fe del que ha sido hecho Hijo de Dios está fundamentada, tiene su base en Jesús. Date cuenta que la Escritura habla de Jesús, mencionando este nombre, hablando de la parte del hombre, pero a la vez habla de su divinidad al decir el Hijo de Dios. Luego, la fe del creyente es una fe personal en Jesús como Dios y como hombre. Y a la vez, su fe está basada en la obra que Cristo vino a hacer y que hizo en la cruz del Calvario, como hemos dicho. La fe del creyente, del Hijo de Dios, la fe del que ha nacido de nuevo, está fundamentada en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus mandamientos, en sus valores y principios. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, se crea un vínculo
directo, una relación íntima entre Jesús y nosotros. Jesús viene a morar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y moraré con él. Es por la fe que estamos unidos a Jesús. Y esta vida, esta unión, este vínculo es tan real que empezamos a producir cambios dentro de nosotros. Empezamos a tener una nueva vida, unos nuevos valores que nos hacen vivir en santidad y en poder. De otra manera sería imposible. Si no es la obra del Espíritu Santo en nosotros, si no es la obra de la palabra de Dios en nosotros, humanamente, naturalmente, es imposible vivir la vida cristiana. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de un concepto teórico, de doctrina. No estamos hablando de algo intelectual o histórico de la existencia de Jesús. Cuando hablamos de fe, estamos diciendo que la fe se vive, se experimenta, que la fe es la realidad de Dios en nuestra vida, que la fe es la verdad de la palabra de Dios transformando nuestro corazón. Por eso, la vida cristiana es andar y vivir en los caminos de Dios, es experimentar el perdón de Dios, es permanecer en Cristo, es ser llenos del Espíritu Santo, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, como Jesús nos enseñó. También somos realistas. El ir contracorriente en este mundo trae luchas, dificultades, problemas. Pero no nos debe de pillar de sorpresa, pues Jesús mismo lo dijo, lo hemos leído al principio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El triunfo del que Jesús nos habla, el triunfo del cual Juan nos habla también, entendemos que tiene un costo. Entendemos que hay que tomar decisiones. Jesús siempre fue claro en ello. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a la vez, a pesar de los problemas, las dificultades, podemos ver que es un triunfo seguro el que Cristo nos ofrece sobre el mundo. Por lo tanto, la pelea, la lucha, la batalla tiene sabor a victoria. El Señor nos la proporciona. Y esta fe que nos lleva a la victoria sobre el mundo es, como bien hemos leído, una victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando miramos este texto, es interesante que Juan nos habla en un tiempo presente. Todo el que ha nacido de Dios vence, lo cual nos está indicando que la victoria es una victoria continua. Es una victoria que tendrás todos los días. Es una victoria que tendremos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la batalla también es continua, pero la victoria es de nuestro Dios. A la vez, está también hablando en un tiempo pasado, porque dice, esta es la victoria que ha vencido. Literalmente, venció.
Entonces nos habla de un hecho que ya ocurrió también en el pasado. Y que ese hecho que ocurrió en el pasado me lleva a tener una victoria presente. Ese hecho que ocurrió en el pasado es una victoria que se efectuó en la cruz del Calvario. Cristo, estando en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Es decir, todo ha terminado. La obra que he venido a hacer se ha cumplido, se ha completado, tiene su fin. Y conforme a la Escritura, si Cristo mora en nosotros, vive en nosotros, nuestro triunfo es seguro porque nosotros estamos identificados totalmente con Cristo. Así la Escritura nos dice que todos nosotros, por la fe, como creyentes, hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. La propia Escritura nos dice en Efesios que incluso Dios nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Colosenses nos dice que cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. Y Cristo, cuando resucitó, subió a la diestra del Padre y dice la Escritura en Efesios que todo lo sometió el Padre bajo los pies de Cristo. Esto nos habla de una victoria segura. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que estamos en Cristo Jesús, estamos también posicionalmente a la diestra del Padre y muy por encima de nuestros enemigos. Por eso, nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y la palabra, cuando usa la palabra mundo, podemos ver que tiene diferentes sentidos. En ocasiones se refiere a la creación, al universo. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. O como dice Juan, el mundo por Él fue hecho, la creación. Pero también a veces se refiere a la humanidad. Cuando en Juan capítulo 3 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo de tal manera ha amado Dios a cada persona. Pero en este caso, en el texto que estamos leyendo, la palabra mundo, cosmos, hace referencia al sistema de vida establecido por los hombres que están separados y alejados de Dios, cuyos principios y valores se oponen totalmente a los de Dios. Ese es el mundo del cual Él nos habla y del cual dice la Escritura que nosotros, los hijos de Dios, hemos vencido al mundo. Es decir, hemos vencido, somos vencedores, salimos victoriosos en medio de un mundo, de un sistema, de una sociedad en la cual hay una serie de valores, de principios, de mandamientos que se oponen a lo que Dios dice. Y esa misma razón es la que el apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 hasta el 17, escribe lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan nos dice que el amor de Dios y el amor del mundo son incompatibles. No podemos amar a Dios
y amar a este mundo, a este sistema que se rige por ir en contra de Dios. Dado que el que anda en el mundo anda en tinieblas, mientras que el que sigue en los caminos de Dios anda en la luz, y la luz y las tinieblas son incompatibles. En estos versículos Juan nos detalla 3 incentivos que el mundo ofrece, que el cristiano lucha contra ellos, victorioso, eso sí, pero lucha, pelea, y que de alguna manera estos 3 elementos vienen a intentar derrotar nuestra fe. De lo primero que habla el apóstol Juan, dice los deseos de la carne, el deseo de la carne. Por carne se entiende, conforme a la Escritura, está hablando de la naturaleza humana corrompida por el pecado. Los deseos apasionados, desordenados dentro de nosotros, que nos llevan a vivir al margen de Dios, que nos hacen ser esclavos del placer, de la ambición, del egoísmo. Los deseos de la carne es vivir una vida dominada por los sentidos, sin darle valor espiritual o poca importancia a lo que Dios nos ofrece. La codicia, la lujuria, los abusos, apetitos carnales, son aquellos deseos que luchan o luchamos contra ellos porque nos apartan de los caminos de Dios. Pero sobre esto, el cristiano tiene la victoria, porque el cristiano, como dice la palabra, su fe en Jesús le da la victoria sobre estos deseos impropios del creyente. Asimismo nos habla los deseos de los ojos. Es ese deseo insaciable que tienen nuestros ojos. Todo lo que entra por esta ventana. Quizás el mayor ejemplo es cuando estamos en un buffet de comida, nos entra más por los ojos que por lo que podemos comer. El espíritu del deseo de los ojos es un espíritu materialista, en el cual lo que se vive es que la felicidad la da lo que podemos comprar con dinero. El deseo de los ojos es la ventana a lo exterior, a lo que vemos y deseamos, que todo lo que vemos queremos tenerlo. También lo queremos tener nosotros. Las riquezas, la pompa, la hermosura, en fin, todo aquello que entra por los ojos. Y la vanagloria de la vida. Es decir, vivir buscando la gloria y el aplauso de los hombres. Es tratar de aparentar más de lo que uno es o de lo que uno tiene. Es el orgullo, es la soberbia, es el pecado de Satanás en su caída. Es la autosuficiencia que trata de exaltarse a uno mismo, la prepotencia, y que rebaja a los demás. Y a la vez provoca en otros asombro y envidia. Podemos ver que estas tentaciones, en un estudio más profundo, tienen una relación con las tentaciones que sufrió Jesús y también con la tentación que sufrió Adán y Eva. La propia Escritura, al fin y al cabo, nos dice, como hemos leído, que todo lo que hay en el mundo, que las cosas que hay en el mundo, todo lo que nos puede ofrecer, son pasajeras. No tienen permanencia, tienen fecha de caducidad. Pero aquel que ha puesto su fe, su confianza en Jesús, aquel que ha puesto a Dios como el centro de su vida,
permanecerá para siempre. No tiene fecha de caducidad. La cuestión es que uno no puede quedarse en el medio. Hay quienes piensan que pueden estar ni con Dios ni con el mundo. Pero no es así. No es así. No hay término medio. O es blanco o es negro. No hay neutralidad. No hay zonas grises. O amas a Dios y le sirves, o amas y sirves al mundo. O eres amigo de Dios, o eres amigo del mundo. O aceptas los principios de Dios, o aceptas los principios y los valores de ese mundo sin Dios. Para concluir, leemos los textos que leíamos al principio y producen en nosotros un gozo y una alegría porque nos habla de un triunfo prometido a todos los hijos de Dios. Dios ya lo ve por delante. Dios ya te ve como un hijo victorioso. Este mismo texto nos indica claramente que si queremos vencer en medio de este mundo que se opone a Dios, no será por la fuerza, no será por las armas, no será por el dinero, no será por la oratoria, no. La única manera de vencerlo es a través de nuestra fe, con la fuerza de la fe. Luego podemos decir que vencer al mundo significa derrotar en nuestra vida todo aquello que está en oposición a Dios. Y para ello, como bien hemos dicho, nos sería imposible si no fuera por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En cierta ocasión, Jesús preguntó a los discípulos y les dijo: ¿quién decís que soy yo? En ese momento Pedro tomó la voz, levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él les escribe y dice en el capítulo 10, versículos 9 y 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no has nacido de nuevo y estás escuchando este mensaje, ahora tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios. Ahora tienes la oportunidad de que Dios obre el milagro del nuevo nacimiento en tu vida y te conviertas en un vencedor sobre el sistema que rige este mundo. La victoria que Cristo nos ofrece es segura. Como creyentes debemos de apropiarnos de ella día tras día. Debemos de mantener nuestra comunión con el Señor, nuestra fe en Él, porque como dice su palabra, Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Me gustaría terminar haciendo una oración. Quizás quieras nacer de nuevo, quizás quieras ser un vencedor. Para ello tienes que poner tu fe, tu confianza, tu esperanza en Jesús, el Hijo de Dios. Y para ello puedes hacer
esta oración de decisión de querer acercarte a Dios. Puedes decir estas palabras: amado Dios, gracias por entregar a tu Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario muriera por mis pecados, me hiciera libre y me perdonase. Hoy, en estos momentos, me acerco a ti. En estos momentos, te ruego que la sangre derramada en la cruz del Calvario me limpie por completo. Abra mis ojos y mis oídos a tu verdad y a tu realidad. Lléname con tu Espíritu Santo y hazme entender tu palabra. Amado Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración o parecida, te felicito y que Dios te bendiga.